Con todos. Gracias por la invitación. La persona que me antecedió en el uso de la palabra, les contó cuál es el tema que vamos a tratar acá. Y vamos a tratar de explicar un poquito cuál es esta articulación del sector económico popular y solidario a la nueva arquitectura financiera regional. La estructura de la presentación, hablaremos un poquito del marco normativo que rige el sector, algunas cifras de la economía popular y solidaria en Ecuador, algunos datos interesantes de este sector en el mundo, para topar ya cómo sería esta articulación de la economía popular y solidaria, esta nueva arquitectura financiera regional y unas pocas conclusiones al respecto. Para hablar de esta historia constitucional reciente, les invito a hacer un pequeño ejercicio. En las imágenes que van a aparecer, les pido que van a estar un grupo de jugadores, van a estar con pelotas de básquet. Les pido que contemos el número de pases que van a hacer los jugadores del equipo blanco. ¿Cuántos pases contaron? A ver, ¿quiénes? Levanten la mano los que contaron 14. Bajen, por favor, 15. Más de 15. 17. Bueno. En realidad la respuesta correcta son 15 pases, así que… Pero ese no es el punto. El punto es, ¿quién vio al gorila? Ya. Muchos menos de los que atinaron a las 15, ¿no? Entonces vamos a ver el video así rebobinado. Fíjense ese gorila que aparece ahí. Hasta nos hace muecas. Bueno, la economía popular y solidaria es el gorila en Ecuador. Les voy a contar por qué. Fíjense, esta es la historia constitucional reciente. En el 79, ¿qué decía la Constitución? Que nuestro sistema económico era una economía de mercado. En el 98, economía social de mercado. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es este cuerpo normativo que está por sobre todo, ¿no? Por sobre una ley orgánica, una ley ordinaria, acuerdos ministeriales, sobre todo. Entonces la Constitución nos dice, por aquí vamos. Fíjense qué nos dicen estas dos constituciones anteriores. La del 79, ¿por dónde nos vamos? Por el mercado. La del 98, por el mercado. Lo de sociales, para que quede bonito. Nos vamos por el mercado. Incluso en la del 98 dice qué debe hacer el Estado para garantizar que esto se cumpla. Y nos fijamos, si desde la Constitución nos dice que nos vamos por una economía de mercado, ¿en qué nos centramos? Es tal como el video. ¿Cuál fue el orden del video? Cuenten los pases del equipo blanco. Y nos centramos en eso. Estamos contando los pases del equipo blanco porque es lo que nos dijeron. Y ni siquiera le vimos al gorila que apareció, nos hizo muecas y se fue. Pasa exactamente lo mismo con las constituciones. La Constitución dice que tenemos esta economía de mercado y aun cuando teníamos un sector económico popular y solidario que no es nuevo, tenemos cooperativas en el Ecuador de más de 100 años, no le veíamos, no le parábamos mucha bola porque no estaba reconocido ni visibilizado en ningún lado. Entonces llegamos al 2008 con esta última constitución, la que está vigente, y redefine, desde el sistema económico se redefine. Tenemos un sistema económico social y solidario, y fíjense que por primera vez se reconoce entre las formas de organización de la economía a la economía popular y solidaria, adicional lógicamente a la economía pública, privada y a la economía mixta. Por esto les digo que esta economía popular y solidaria es el gorila de la historia acá de los sistemas económicos, y nos hace muecas, nos hace muchas muecas. Ya vamos a ver esto en las cifras más adelante. Con esto, la Constitución, en el artículo 283 de la Constitución vigente, precisamente define lo que les contaba: el sistema económico es social y solidario, y se integrará por estas formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidaria. ¿Cuál es el objetivo de este sistema económico? Garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibilitan el buen vivir. Cambia drásticamente el objetivo que tenemos desde el sistema económico en sí mismo.
Y es así como se ve, más o menos. Esta es la foto de cómo funciona nuestro sistema económico, así se ven distribuidos los actores. Esto en sí mismo es un tema que podría llevarnos horas de diálogo, así que no vamos a tratar mucho, simplemente contarles cómo se ubican los sectores acá: privado, público, el solidario, el popular. Ojo que no es un solo sector popular y solidario únicamente, tenemos economía popular, economía solidaria y economía popular y solidaria, o todos los sectores mixtos que se puedan formar acá. Pero como les dije, no vamos a ahondar mucho en esto, para que tengamos un tema para que nos inviten la próxima vez, ahí sí ahondamos en este gráfico. Una vez que tenemos un reconocimiento ya a nivel de constitución, necesitábamos instrumentar todo eso, aterrizar todo eso para que el sector funcione en una ley orgánica como la que se expide en el 2011, esta Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. En el 2012 contamos ya con un reglamento para esta ley, entonces tenemos todo el marco normativo listo. Ahora, para que todo esto funcione necesitamos montar una institucionalidad pública al respecto y tenemos, bueno, desde la rectoría, regulación, control y fomento, instituciones específicas para que lleven a cabo cada una de estas tareas. Los primeros grandes objetivos ya se cumplieron. Tenemos el sector visibilizado. Les voy a contar en estas cifras que les decía más adelante cuánto pesa eso en la economía, y no solo en términos monetarios. Tenemos ahora ya una institucionalidad, entonces bueno, el trabajo ya está empezado, es un sector que ha empezado a articularse de mejor manera. Y por ahí más o menos va la historia. ¿Cuál es la definición que se da para la economía popular y solidaria en la ley? Es una forma de organización económica en la que sus integrantes, sea individual o sea colectivamente, se organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Hasta ahí nada nuevo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo nuevo? Que se sitúa al ser humano como sujeto y fin de la actividad económica, por sobre la competencia, el lucro y la acumulación de capital. Esto precisamente distingue a este sector. No es como estamos acostumbrados a pensar que es un sector destinado, es una economía de pobres, para pobres y que queda restringido a eso. No. Igual les voy a indicar algunas cifras que demuestran que esto no es así y que más bien la identificación del sector va por esto, por el lado de los principios que buscan estas organizaciones. Aquí un cuadro comparativo para que tengamos alguna idea de por dónde va esto. Es una comparación entre las organizaciones de economía popular y solidaria o empresas de economía popular y solidaria y las empresas de capital, para coger unos cuantos entre los más importantes. En estas organizaciones, por ejemplo, sin importar el aporte de capital que tengan los socios de estas organizaciones, todos tienen un voto, absolutamente todos, de su decisión pesa en esta misma magnitud. En las empresas de capital, bueno, sabemos que los votos están en base al aporte de capital que tenga cada uno de los socios. Aquí se sitúa el trabajo sobre el capital. En el caso de las empresas de capital tenemos capital sobre el trabajo. Bueno, eso entre los más relevantes, los otros se puede profundizar un poco después. ¿Qué formas de organización entonces se circunscriben a esta ley, a este sistema económico, social y solidario dentro de la economía popular y solidaria? Tenemos por un lado el sector no financiero, que está compuesto por cooperativas, que tenemos producción, servicios, consumo y vivienda como los grupos más representativos. Tenemos asociaciones productivas, organizaciones comunitarias y unidades económicas populares. En el lado financiero tenemos las cajas y bancos comunales, las cajas de ahorro, que son entidades financieras pequeñas, las cooperativas de ahorro y crédito, que son quizás las más visibles en este sector, y las cajas centrales. Ahora, este grupo es tan grande acá que necesita organizarse también para tener representatividad, para formar mejores encadenamientos económicos. En ese sentido están pensadas dos tipos de formas de integración. Las formas de integración cuyo fin es la representación de las organizaciones, en donde tenemos uniones, redes, federaciones, confederaciones, en ese orden, ¿no?, de tamaño. Y en formas de integración económica tenemos alianzas estratégicas, consorcios, redes, grupos, es decir, toda la cancha montada para que puedan operar. Dentro de las cooperativas de ahorro y crédito tenemos además una estructura se articula bastante bien a esta nueva arquitectura financiera regional de la que vamos a conversar acá, y es el sistema en red cooperativo. Tenemos nosotros cooperativas prácticamente de todo. En el lado financiero, las cooperativas de crédito, tenemos cooperativas desde aquellas que tienen 100.000, 200.000 en activos, hasta cooperativas que tienen 400 y 500 millones de dólares en activos. Entonces, dentro de toda esta gama, hay que pensar, o se ha pensado, mejor dicho, un esquema que trate de conectarles a todos. Para unas cooperativas pequeñitas que están en un sector rural, por ejemplo,
puede resultar muy difícil articularse a los sistemas financieros internacionales o a los sistemas transaccionales locales, como que sea un sistema nacional de pagos, por ejemplo. Entonces, esta estructura en red hace que estas cooperativas más pequeñas puedan articularse o a cooperativas más grandes que sí tienen esta capacidad de articularse, por ejemplo, el sistema nacional de pagos nuevamente, o conectarse también, articularse a cajas centrales, que son grupos de cooperativas de ahorro y crédito. Y estas a su vez conectados a esta red de redes cuyo administrador es el Banco Central del Ecuador y que permite que todos estos servicios financieros puedan, por decirlo de algún modo, democratizarse y que no tengan que estar concentrados únicamente en la banca privada. Esto permite que uno pueda pagar servicios básicos en una cooperativa de ahorro y crédito que está en un pueblito chiquito de la Amazonía, o también pueda pagarlo en un banco. Nos permite acceder a más servicios financieros. En cifras de este sector, agosto 2013, el catastro con el que cuenta la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria indica que existen 3.259 cooperativas, de estas 947 son de ahorro y crédito, 2.312 son cooperativas no financieras, tenemos una caja central, 2.839 asociaciones. Este número está en constante crecimiento día a día, pues las asociaciones, digamos, es casi que lo más novedoso dentro de este reconocimiento de la economía popular y solidaria, porque las cooperativas siempre han sido lo más visible. Entonces, este número de asociaciones identificadas como parte del sector crece día tras día. Hay una estimación también de cajas y bancos comunales que existen por lo menos 12.000 en todo el territorio nacional. Ya entrando en las cooperativas, que son aquellas organizaciones de las cuales se tiene un poquito más de información, tenemos que estas 3.259 se distribuyen así entre los distintos tipos que pueden existir. La mayor parte, si ustedes se fijan, el 56% está concentrado en cooperativas de servicios, y dentro de estas el grupo más importante son las cooperativas de transporte. Luego el siguiente grupo de importancia son las cooperativas de ahorro y crédito, las de vivienda, tenemos producción y consumo en ese orden. Ahora, solamente estas, aquí en error son 947 en la línea de la derecha, solo estas 947 cooperativas de ahorro y crédito tienen un aproximado de 5 millones de socios. ¿Sí? Con la consideración de que, claro, un socio puede pertenecer a dos o más organizaciones, pero manejan 5 millones de socios. Entonces no estamos hablando de un sector chiquito como uno pensaría. Además, los activos solamente de la parte financiera de las cooperativas ascienden a más de 6.000 millones de dólares. Este es un gráfico de cómo están distribuidas en el territorio las cooperativas de ahorro y crédito. Si ustedes se fijan, tienen prácticamente cobertura nacional este sector, con marcadas concentraciones, por ejemplo, en la Sierra Centro, en la Sierra Sur un poco más, pero en general tienen cobertura nacional. Lo mismo sucede con las cooperativas no financieras. Igual hay sectores de mayor concentración, que está un poquito menos concentrado que el financiero, pero tenemos igual una cobertura nacional con este sector. Ahora, fíjense ustedes acá, en esta columna del azul más oscuro, tenemos las 5 cooperativas de ahorro y crédito con mayor volumen de colocaciones en el sector. Y en el lado derecho tenemos los 12 bancos privados, tenemos 12 bancos privados entre pequeños y medianos. Sumando la cartera total de estos 12 bancos, no se logra llegar al monto de la cartera que tienen estas 5 cooperativas de ahorro y crédito más grandes acá. Entonces, nuevamente, reitero, no se circunscribe simplemente a organizaciones de subsistencia, organizaciones de pobres para pobres, sino que es un sector que puede ser tan competitivo como se quiera en la parte financiera, y en este ejemplo que les voy a indicar también en la parte no financiera. Tenemos igual una comparación parecida. 3 empresas privadas importantes en la columna de la derecha, de las que suelen estar siempre en el ranking de las 100, 150 más grandes que publica la Super de Compañías, y a la izquierda tenemos 3 cooperativas no financieras, asimismo entre las más grandes. Entre estas 3 cooperativas tienen montos más grandes de activos que estas 3 de las empresas que les digo que son top 100 en estos rankings que suelen aparecer. Entonces, tenemos un sector ya visibilizado. Ahora, con las cifras que pone a disposición la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tenemos un dimensionamiento más claro de cuál es la importancia de este sector en la economía de un país, en términos de generación de empleo, en términos de la cantidad de personas y familias que se agrupan atrás de esto, porque ojo, que los 5 millones son de socios directos de las organizaciones, atrás de eso están todas las familias de estas personas. Entonces, más o menos está claro por qué era importante contar con instrumentos de visibilización, control, promoción, fomento de este sector en Ecuador. Pero la pregunta es, ¿será que esto es algo que se limita a nuestra realidad y que es porque se les ocurrió aquí a un grupo de los asambleístas constituyentes, o en el mundo también está pasando algo similar?
Veamos un poquito de eso. Bueno, en el mundo tampoco es nada nuevo, ¿no? La primera experiencia cooperativa efectiva, exitosa, se remonta ya a 1844, que un grupo de personas que se quedaron sin empleo en una empresa privada decidieron armar lo que después sería ya una cooperativa, formularon ya los primeros principios. Estos son los famosos tejedores de Rochdale en Manchester. Y esos principios que en ese entonces ellos pusieron, esas pautas que pusieron para su funcionamiento, duraron muchísimo tiempo. Fíjense que recién en 1995 la ASI, que es la Alianza Cooperativa Internacional, reformula estos principios con los que estuvieron trabajando durante estos que son más de 150 años. Para tener idea de la economía solidaria en el mundo. La ONU, por ejemplo, en 1994 estimó que el sustento diario de más de la mitad de la población estaba asegurado o facilitado por empresas de economía solidaria. A nivel mundial, hoy en día las cooperativas, bueno, no hoy en día, estas son cifras del 2012, las cooperativas agrupan a casi 1.000 millones de socios y generan 100 millones de empleos directos, un 20% más que las firmas multinacionales. Al 2012, ustedes tienen idea cuántos eran los afiliados a Facebook, que se jacta de ser la red social más grande. Bueno, al 2012 eran 800 millones de personas. Entonces, por lo menos ya, no sé ahora la cifra como eso crece día tras día. Entonces, por lo menos al 2012 era mentira que era la red social más grande, bueno, sí, en otro contexto, ¿no? Esta termina siendo una red social también en otra connotación, pero este movimiento cooperativo reúne a más personas que incluso esta famosa red social. Otro dato importante es por ejemplo, la producción de las 300 cooperativas más grandes del mundo equivale al PIB de la 10ª potencia económica mundial y las ventas de estas 300 cooperativas suman 1.1 trillones de dólares en el 2012. Por toda esta relevancia que tiene este sector y que cada vez además es más notable en el contexto internacional, precisamente la ONU en el 2012, declaró al 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Y estas son algunas cifras ya puntuales de realidades en algunos países del mundo. Por ejemplo, en Canadá, 4 de cada 10 personas son socios de al menos una cooperativa. En Estados Unidos, 42 millones de usuarios dependen de la provisión de electricidad de cooperativas. En Japón, 1 de cada 3 familias es cooperativista. El 91% de los productores agropecuarios son socios de cooperativas y entre todos ellos facturan más de 90.000 millones de dólares anuales. En Finlandia, el 74% de los alimentos es provisto por cooperativas. En Kenia, el 45% del PIB es participación de estas cooperativas y estas gestionan también el 31% de los depósitos y ahorros nacionales. Aterrizando un poquito más a la región, en Bolivia, la 1/4 parte de los ahorros son gestionados por una única cooperativa de ahorro y crédito. En Brasil, el 37% del PIB agrícola viene del lado de las cooperativas, el 5.4% del PIB total también viene de este lado. Las cooperativas de salud, solo las cooperativas atienden a más de 17 millones de personas ahí. En Colombia, una cooperativa es la segunda empresa de mayor generación de empleo. En Paraguay, el capital social, asimismo, de la mayor cooperativa de ahorro y crédito supera el de 11 bancos comerciales. En Argentina tenemos 13.000 cooperativas registradas que agrupan a más de 9 millones de socios y dan empleo directo a más de 265.000 personas. Clarísimo el panorama. Entonces tenemos este sector que está ahí latente, que es tan grande, que tiene tanta importancia en generación de empleo, como les digo, sobre todo en articulación de familias a un modelo alternativo de desarrollo. ¿Cómo entonces se articula a esta nueva arquitectura financiera regional que se propone? Bueno, en realidad resulta natural pensar en la forma en la que se va articulando. Vamos a ver, porque ¿cuáles son estos 3 pilares fundamentales de la nueva arquitectura financiera regional? Bueno, yo no les voy a hablar de los pilares en sí mismos porque no soy el experto en eso, sino de cómo nos vamos articulando a cada una de esas. Pero básicamente tenemos el Banco del Sur por un lado, el Sistema Unificado de Compensación Regional por otro lado y el Fondo de Reservas del Sur. En cuanto al Banco del Sur, el Banco del Sur está llamado a ser esta nueva banca de desarrollo que responda a las necesidades reales, no una banca de desarrollo que venga a generar necesidades como tradicionalmente ha ocurrido. No en su totalidad, pero en la gran generalidad sí. Además, una banca de desarrollo entendiéndose bien el desarrollo, no el desarrollo al estilo del discurso del presidente Truman en el 49, que es el que empezó a partirnos a los humanos entre subdesarrollados y desarrollados, y que, bueno, el modelo de desarrollo que proponía era básicamente intentar que nosotros tratemos de reproducir lo que ellos fueron haciendo. De esa manera, ¿qué lograban? Simplemente ir aplastando a los modelos alternativos de desarrollo que se iban generando. Entonces, esta banca de desarrollo nueva, conocida como el Banco del Sur, debe precisamente consolidar estos nuevos sistemas económicos. En el caso ecuatoriano, el sistema económico social y solidario. Esa debe ser una de las funciones básicas de esta nueva banca de desarrollo. El fortalecimiento de los modelos alternativos de desarrollo, lógicamente es algo que se decanta de lo anterior, citando a Quijano con
este famoso juego de palabras, de términos que él tiene de las ecosimías. Claro, o sea, tradicionalmente las economías, nuevamente citando esto, eran no mías, es el juego de palabras que hace Quijano en esto. Estas ecosimías, estas alternativas propias de la región siempre fueron marginadas, hechas de menos, porque claro, no se ajustaban al sistema económico y mucho menos la banca de desarrollo iba a fomentar este tipo de iniciativas. Esta es una gran tarea, una importantísima tarea del Banco del Sur en este sentido, fortalecer estos modelos alternativos de desarrollo, que en el caso ecuatoriano es la economía popular y solidaria, pero claro, hay ejemplos sobran en la región de estos modelos alternativos. Esta Banca del Sur también es la ventana que se ve, o la esperanza que se ve, para lograr tener selección y apoyo a proyectos que tengan un enfoque socioambiental sin injerencia extranjera, que surjan de estas propias necesidades de las localidades o de los países. Esto anterior principalmente enfocado en la parte no financiera. En la parte financiera, el crédito que puede provenir de esta nueva banca de desarrollo debe necesariamente fortalecer, en el caso ecuatoriano, el sector financiero popular y solidario, por todo lo que esto implica. Fíjense la cantidad de personas que están articuladas en este sector y tenemos una banca de desarrollo, ¿por qué no fortalecer este sector tan importante? Y hay dos puntos muy importantes en los cuales esto puede ser bastante tangible. Uno es la red de seguridad financiera. Este es un sector que históricamente estaba sin control o con muy poquito, escaso control. Se está creando una red de seguridad financiera precisamente para que la confianza vuelva al sector, para que se consolide, pero articular esta nueva red de seguridad financiera necesita lógicamente de una cantidad grande de recursos que muy difícilmente provendrá solamente del Estado. Entonces el Banco del Sur tiene un papel importante acá y en general generar instrumentos de profundización financiera en la región. Otro punto importante es que la economía popular y solidaria conoce la realidad local, surge precisamente de las necesidades locales, porque en última instancia, ¿cómo es que se forman estas organizaciones? Recuerden que necesitamos un grupo considerable de socios que tengan ideales comunes. Entonces, estas organizaciones de economía popular y solidaria lo que son es la alternativa para lograr conseguir algo en personas que de otra manera no lo lograrían, ¿sí? Las personas aisladamente, estos que posteriormente serán socios de la organización, aisladamente muy difícilmente podrán conseguir este tipo de objetivos económicos para los que se unen, económicos y sociales. Entonces, claro, se organizan para lograr conseguir de manera colectiva estos fines. Entonces, conocen cuáles son las realidades locales. Y en este sentido, estas organizaciones permitirían canalizar los recursos para infraestructura e inversión social, pero de la manera más adecuada, no desde el escritorio, no desde Quito o desde Guayaquil, sino desde sus propias realidades. Y, lógicamente, agilitar estas transferencias de recursos, ¿no? Esto es consecuencia de todo lo anterior. Por otro lado, con el sistema unificado de compensación regional, bueno, hay un beneficio general que no se circunscribe a la economía popular y solidaria, que es la minimización del uso del dólar en el comercio exterior. Esto en sí mismo tiene un montón de ventajas ya. Y ya aterrizando al caso de este sector, permite la ampliación de oferta y cobertura de servicios financieros. Recuerden ustedes la imagen en el mapa, tenemos un sector que abarca todo el país, con mayor o menor concentración, pero tenemos una cobertura nacional. Entonces, claro, una articulación, un sistema unificado de compensación que permita agilitar las transacciones entre países, seguramente eso permitirá que se amplíe la oferta de servicios financieros de estas organizaciones, que entren más en contacto con la realidad local, con la gente, y bueno, ampliar la cobertura de estos que hoy por hoy está limitada a la banca privada y por ahí a unas poquitas cooperativas. Este sistema unificado de compensación regional también permite un claro fomento a las exportaciones en este sector no financiero de la economía popular y solidaria. Al tener este tipo de mecanismos más ágiles y al no tener, por ejemplo, que acudir a un banco para tramitar este tema de las cartas de crédito, hacer todo lo engorroso que puede resultar un trámite de exportaciones, al tener eso, por ejemplo, a la mano, una cooperativa que está en mi misma localidad y que me facilita hacer este tipo de transacciones, eso con total seguridad fomentará las exportaciones. Y propenderá una articulación entre el sector financiero y no financiero, algo que curiosamente no se da. Uno esperaría que cuando la parte no financiera de la economía popular y solidaria necesite financiamiento o tenga excedentes de liquidez, a donde acuda es al sector financiero popular y solidario, a las cooperativas, para irse a pedir un crédito o canalizar este excedente de liquidez. Pues no es así. Viendo las cifras del censo económico, vemos que los excedentes que se generan en este sector, en la parte no financiera del sector, están en la banca privada. Por otro lado, igual, el sector financiero popular y solidario que tiene un exceso de liquidez, ¿dónde está todo ese exceso de liquidez? En la banca privada. Y claro, cuando un actor de la parte no financiera de la economía popular y solidaria quiere acceder a un crédito, va a la banca privada y no le dan, aun cuando indirectamente los recursos del sector son los que están ahí.
Entonces, claro, estos mecanismos de compensación regional permiten precisamente que se vaya articulando de mejor manera la parte financiera y la no financiera. Acceso a nuevos mercados, claro, tener un comercio internacional que no sea elitista, que no esté limitado a las grandes empresas de capital, que son las que tienen esta capacidad de hacer todas las gestiones que hoy por hoy hay que hacer para transar en los mercados internacionales. Hay reducción de costos transaccionales y de tiempos también que son importantes. Se pueden generar economías de escala en el sector vía organismos de integración, por eso es importante. Y les había puesto estas dos láminas que teníamos antes de los organismos de integración, tanto representativa como regional. Y definitivamente todo esto generará fomento de la integración en el sector. Entonces, tanto en el Banco del Sur como en el Sistema Unificado de Compensación Regional, se ve claramente y es natural, como les cuento, la articulación de este sector de la economía popular y solidaria a esta nueva arquitectura financiera regional. En cuanto al tercer pilar, al Fondo de Reservas del Sur, quizás es menos visible, menos tangible esta articulación. Bueno, ¿a qué propende este Fondo de Reservas del Sur? A dar sostenibilidad financiera a la región. Debe constituirse un instrumento para mitigar con soberanía los efectos de las crisis locales o globales, y este es el punto de enlace acá. Debe ser complementario a precisamente lo que hacen principalmente el sector financiero popular y solidario acá. En la crisis que tuvimos a finales de los 90, donde cayeron tantos bancos de los más grandes acá y todos sabemos la tragedia social que eso fue, curiosamente los cooperativos de crédito no cayeron, se sostuvieron aún en medio de toda esa crisis. ¿Qué es lo que permite eso? Justo que estas cooperativas de ahorro y crédito no están formadas por clientes que van y bueno, simplemente por la rentabilidad y ponen su dinero acá cuando les conviene, cuando no lo quitan. No, acuérdense que son organizaciones de personas. Hay un vínculo ahí, además que estas personas no solamente son socios, no solamente son usuarios de los servicios, son también los dueños de la organización. Entonces, como tal, no es que salen corriendo a la primera crisis, a la primera alarma que haya. Entonces, eso permite que se sostenga ante los embates de crisis, que es, como les digo, lo que ya se vivió acá a finales de los 90. Entonces, en este sentido, este fondo de reservas, que también está pensado para esto, puede ser una herramienta complementaria tranquilamente para este fin. Bueno, el fondo de reservas en general de estabilidad cambiaria y monetaria en la región. Y otro beneficio importante es que los rendimientos que se produzcan de este fondo se quedan en la misma región, que eso también es ya un beneficio súper importante. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de este breve diálogo? La economía popular y solidaria está por fin visibilizada, está en un claro proceso de ordenamiento para fortalecerla. No es fácil, bueno, hay mucho camino por recorrer, es un sector tan grande que ha estado desatendido por parte de la institucionalidad pública durante mucho tiempo. Sin embargo, es un sector con importante peso en la economía, no solo nacional, sino también mundial. Todo esto que se forma con estas organizaciones de personas es un tejido socioeconómico que, como vemos, por la trascendencia que tiene, por la forma de articulación que tiene, necesariamente debe estar en la agenda de integración regional. Es imposible que no esté considerado el sector en esta agenda. Claro, uno de esos puntos importantes es precisamente esta articulación que se da de manera natural por las características del sector a la nueva arquitectura financiera regional. Y bueno, en resumen, de la banca de desarrollo, como les decía, tiene que constituirse una banca que responda a los intereses regionales, y dentro de esto la economía popular y solidaria juega un papel súper importante en los puntos que vimos anteriormente, y este sistema de compensación regional seguramente propenderá a la articulación entre el sector financiero y el no financiero de la economía popular y solidaria. Muchas gracias.